En esta oportunidad vamos a trabajar la distribución normal y normal estándar a partir del megastat. El ejercicio 1 nos dice lo siguiente. Sea z una variable aleatoria normal estándar. Eso significa que su promedio vale 0 y su desviación estándar vale 1 por propiedad. Calcule las siguientes probabilidades. Probabilidad de que z sea menor o igual a 1.65 y probabilidad de que z sea mayor o igual a menos 1.96. La probabilidad de que z sea menor o igual a 1.65 se puede calcular directamente en el megastat. La respuesta es sí. Vamos a complementos, megastat, probabilidad normal y automáticamente dice que z tiene promedio 0 y desviación estándar 1 porque esa es su propiedad. Debe estar activado el botón que dice calcular p dando z. ¿Para qué valor de z quiero calcular la probabilidad? Para z menor o igual a 1.65. ¿Qué quiero que sombree? La probabilidad del menor, lower. Menor o menor igual es lo mismo en una distribución continua. Ok. Aparece el resultado. La probabilidad de que z sea menor o igual a 1.65 está de esta área sombreada y representa el 95.05%. Entonces, si nosotros queremos generar una evidencia de este resultado que nos está brindando el megastat, le doy un tamaño acá menor para generar mi recorte. Genero mi recorte, mi evidencia del por qué estoy dando la probabilidad del z menor o igual a 1.65 como 0.9505. Voy al ejercicio, pego mi evidencia y luego simplemente las dimensiones las hago más pequeñas para que la gráfica ingrese como parte de mi evidencia con su respectivo cálculo. La probabilidad de z menor o igual a 1.65 era igual a 0.9505, que por 100 sería un 95.05%. Ahora la probabilidad de z mayor o igual a menos 1.96. ¿Se puede calcular directamente en el megastat? En el megastat sí se puede calcular el mayor o mayor o igual directamente, en una normal estándar z. Me voy a ir a complementos, me voy a megastat, probabilidad normal, limpio, clear, los resultados anteriores. La media sigue siendo 0 y desviación estándar 1 porque son las propiedades de la z. Quiero la probabilidad del mayor o igual a menos 1.96 y que me muestre sombreada la probabilidad del mayor upper. Ok. Y acá está. Probabilidad para z mayor a menos 1.96 es 0.9750. Voy a generar la evidencia para demostrar el por qué estoy dando esa probabilidad de 0.9750 como respuesta en la parte B. Y ahí simplemente las dimensiones las hago más pequeñita para que ingrese dentro de mi evidencia. Entonces, la probabilidad de que z sea mayor a menos 1.96 está en el upper, 0.9750. Que en porcentaje sería un 97.50%. Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 se trata de una distribución normal, es decir, comienza cuando la variable está dada por x, una variable aleatoria continua. Los salarios mensuales de los trabajadores de una empresa tienen un comportamiento normal, cuya media es 2.100 soles y una desviación estándar de 450 soles. ¿Cuál es la probabilidad de que los trabajadores tengan salarios? A. Menores a 2.150 soles y B. Mayores a 2.180 soles. Muy bien, la media, en este caso de la variable salario, que es cuantitativa continua, es de 2.100.
Y la desviación estándar de la variable salario es de 450 soles, como me lo brinda la información del problema. La primera pregunta es, hay que calcular la probabilidad de que este salario sea menor a 2.150 soles. ¿Esa probabilidad se puede despejar directamente en el Megastat? La respuesta es sí. El menor lo podemos encontrar en el Megastat. Megastat, probabilidad, y dentro de probabilidad nos vamos a la normal. Limpio mis resultados anteriores con Clear. Y en este caso estamos partiendo de una distribución normal, es decir, desde una X, que tiene su propio promedio y su propia desviación estándar. Su media, en este caso, del salario X es de 2100. Y su desviación estándar, en este caso, es de 450. Entonces, cuando uno comienza en una distribución normal X, tiene su propio promedio, en este caso 2100, y tiene su propia desviación, en este caso 450. A diferencia de la Z, que todos tienen promedio 0 y desviación estándar 1. Tiene que estar activada la opción calcular P dando X. La probabilidad que quiero calcular es para X menor a 2150. 2150. Le digo que me muestre sombreada la probabilidad del menor a 2150. Lower. OK. Y aparece acá. La probabilidad de que X sea menor a 2150 es de 0.5442. Tú puedes generar un recorte, recuerda, para mostrar tu evidencia de dónde estás obteniendo la probabilidad calculada. Y lo pegamos debajo del resultado que voy a brindar, que va a ser acá, la salida del Megastat. De ahí simplemente la dimensión la hago más pequeñita para que pueda entrar dentro de mi evidencia. Hacemos más pequeñita. Ya está. Ahí tengo la evidencia de que la probabilidad de que X sea menor a 2150 es 0.5442. Que por 100 sería un 54.42%. Ahora la pregunta B dice que el salario sea mayor a 2180. ¿Con el Megastat lo puedo calcular directamente? Sí. Voy a Megastat, probabilidad normal. Limpio mis resultados anteriores. Recuerda que es una X normal, así que tiene su propia media de 2100 soles y su propia desviación estándar de 450 soles. ¿Para qué valor de X? Para 2180. Calcular la probabilidad dando X. ¿Qué quieres que te sombree? La probabilidad del mayor a 2180. Upper. OK. Y dice que la probabilidad de X mayor a 2180 en upper es 0.4290. Genero mi recorte de evidencia para demostrar cómo es que he obtenido esa probabilidad del mayor. Voy al espacio considerado, donde dice salida del Megastat, y luego hago que las dimensiones sean más pequeñitas para que pueda yo mostrar mi evidencia correspondiente a la salida del Megastat. Ahí está. La probabilidad de que X sea mayor a 2180 soles es de, en el upper, 0.4294. 0.4294, que sería un 42.94% de probabilidad. Ahora vamos al ejercicio 3. También es una distribución normal, es decir, estoy comenzando en un ejercicio X, con su propio promedio y su propia desviación. Eso significa una normal. Comienzas en la variable X para variables continuas que tiene su propio promedio y su propia desviación estándar. Los focos de alumbrado eléctrico producidos por una compañía eléctrica tienen una distribución normal con una media de 1000 horas y una desviación estándar de 50 horas. Pregunta A. Determinar la probabilidad de que un foco se queme
en por lo menos 990 horas. Su media tiene un valor de 1000 horas respecto a la duración de estos focos y la desviación estándar es de 50 horas. La duración de los focos es una variable cuantitativa continua, todo lo que es tiempo es una variable continua. Tiene su propia media, 1000, su propia desviación estándar, 50. Nos solicitan en la pregunta A la probabilidad de que esta duración sea en por lo menos 990 horas. Por lo menos significa probabilidad de X mayor o igual a 990. Si utilizamos el megastat, directamente nos va a brindar la probabilidad. Nos vamos a megastat, probabilidad normal, limpio mis resultados anteriores con clear, ingreso la media de la duración de estos focos, que es 1000, y la desviación estándar de la duración de estos focos, que es 50. Calcular P dando X, calcular la probabilidad. Quiero la probabilidad para X mayor a 990, entonces le digo sombrea la probabilidad del mayor a 990. Ok. Y tenemos que la probabilidad de X mayor a 990 es 0.5793. Genero mi recorte como evidencia del resultado que he hallado utilizando el megastat y lo coloco debajo del espacio correspondiente para que, bueno, este es el procedimiento, mi evidencia del procedimiento realizado. Y obtengo de que la probabilidad de que X sea mayor a 990 es 0.5793. 0.5793, que por 100 sería un 57.93%.